Señor. Y tenemos un privilegio en esta mañana, porque está con nosotros, podemos decirlo así también, uno de nuestros misioneros, ¿no? Porque también es parte de nosotros y ha estado con nosotros muchos años sirviendo al Señor aquí juntos. Y hoy está con nosotros Eber Rocha. Voy a pedir que él venga. Sabemos que ha servido al Señor, no sé, ahora cuántos años, 2 o 3 en el barco. 4, imagínate, yo ya estoy desfasado ahí la memoria de los ancianos, ¿no? 4 años estuvo embarcado, literalmente dicho, sirviendo al Señor en tantos lugares de nuestra tierra. Y en esta mañana tenemos el privilegio de tenerlo. Hemos orado en este tiempo por ti. Cada reunión de oración hay hermanos que han sido muy fieles en este tiempo orando por todo y para que Dios los bendijera y los usara. Y hoy está con nosotros y nos va a contar un poquito, pero también nos va a traer lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Así que voy a orar por él y vamos a pasarle la palabra. Gracias, Señor, por la vida de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, por su vida. Gracias por todo lo que tú estás haciendo a través de él, en él, y lo que tú harás todavía, Señor, en esta vida joven dedicada a ti. Habla a través de tu siervo en esta mañana a nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas a todos. Es una bendición para mí volver a estar aquí. Bueno, para los que no me conocéis, como ha dicho el pastor, soy Eber Rocha. No soy el hijo del pastor Eber, pero bueno, soy su sobrino, así que estoy casi. Para también los que tampoco lo sabéis, yo me crié en esta iglesia también, desde que nos mudamos de Brasil aquí a España. Estuve congregando aquí mucho tiempo y yo tengo un especial cariño por esta iglesia, por los hermanos de aquí. Aunque el pastor ya dijo que muchos estuvisteis orando, contribuyendo, ayudando en este tiempo que yo estuve en el barco, yo quería personalmente agradecer el compromiso de muchos o de todos, agradecer el cariño, agradecer el apoyo durante este tiempo, porque es algo muy especial y es algo que solo los que han salido, por ejemplo, han sido enviados por una iglesia, entienden el privilegio que es tener personas del otro lado del mundo orando por ti y preocupándose por ti. Así que una vez más, agradezco de todo corazón, de verdad, no tengo palabras para expresar mi gratitud y tenía muchas ganas ya de poder estar aquí compartiendo con vosotros, de poder explicar un poco, no sé si voy a ser capaz de explicar qué es lo del barco, qué es lo que hice. Bueno, estuve 4 años fuera, yo creo que eso es como lo más importante, ¿no? Pero voy a intentar de alguna forma transmitir y vamos, ya digo que si después no lo habéis entendido o queréis más detalles, por favor acercaros y con muchas ganas os lo voy a explicar. Muy bien, dejadme dejar esto todo listo. Muy bien, como decía el pastor, yo estuve en un barco durante 4 años. Ahora, ¿qué es este barco? Este barco es un proyecto que empezó en el año 1970, una organización que se llama OM, y la idea que ellos tenían era transportar Biblias de un lado a otro. Ellos lo estaban haciendo desde Europa hasta Asia en coche. Y de repente uno de los fundadores de la misión dijo, necesitamos algo más grande, un barco. Os podéis imaginar cómo habrá sido para el pastor, ¿no? Llega un joven y dice, el Señor me ha dicho que tenemos que tener un barco para enviar Biblias. Bueno, el pastor le habrá dicho, bueno, pues sigue orando. Y eso fue lo que hicieron, siguieron orando hasta que consiguieron reclutar incluso capitán, las personas que necesitaban para el barco, pero todavía no tenían el barco hasta que el Señor proveyó. Entonces proveyó el barco que sería el Logos en el 1970, zarparon, iban a ir por una determinada ruta, pero no se pudo ir por esa ruta y tuvieron que hacer una ruta más larga. ¿Y qué pasó con la ruta más larga? Que los recursos se acabaron. Entonces tuvieron que ir parando de puerto en puerto para levantar recursos para ir al siguiente puerto. Y en eso fue como, digamos, se formó el ministerio.
Es decir, su idea no era que se iban a ir parando de puerto en puerto o vender libros, sino que ellos solo querían transportar. Pero como Dios es el que hace todo, lo cambió de esa forma y hasta hoy el ministerio sigue de una forma similar, ¿no? Ya no es igual que cuando empezaron, pero muy parecido. El barco que yo estuve es este de ahí, se llama Logos Hope. Es un barco que mucha gente se cree que es un crucero, pero os aseguro que delante de un crucero no es nada. Tiene más o menos 130 metros de largo y son 9 pisos, ¿no? Las 9 cubiertas que se llama de alto. Para los que son un poco claustrofóbicos, yo vivía en el segundo piso, o sea, debajo del nivel del mar, y no había ventanas. Así que se sentía un poco como... Bueno, a mí me encantaba porque no me despertaba, así que podía dormir más, pero mucha gente lo pasa muy mal. De hecho, cuando me bajé del barco y me dieron una habitación, llegué de noche, ¿vale? Me meto en la habitación, estoy durmiendo y por la mañana me despierto asustado. ¿Qué pasa? Había luz, una ventana. Yo no sabía lo que era una ventana, me desperté asustado. Pero bueno, cosas que pasan cuando vives en un barco. ¿Cómo es cuando llegas al barco? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, lo que tienes que hacer principalmente es trabajar. O sea que yo fui ahí a trabajar. Entonces tenemos una rutina semanal que son 5 días de trabajo a la semana, un día libre donde puedes descansar, puedes salir a visitar la ciudad y un día que nosotros llamamos de conexión, que sería lo equivalente pues, a un día de ministerio. Este día de ministerio es aleatorio. Te va a tocar hacer de prácticamente todo. Porque el barco, antes de llegar, envía un equipo y ese equipo pues, hace contacto con las iglesias, los ministerios, y una vez que tiene esos contactos establecidos, dicen, por ejemplo, la iglesia de Tres Cantos tiene un ministerio en las cárceles. ¿Os gustaría recibir a 4 personas del barco para ir allá? Pues cuando llega el barco, envía esas 4 personas. Que esta iglesia trabaja, no sé, con deportes. Envían un grupo para allá. Esa es como la forma, digamos así, más exterior. También están los eventos a bordo del barco. Es decir, cuando el barco llega no solo tiene la librería, sino que tiene un calendario de eventos y estos eventos también pueden ser uno de estos días de conexión. O sea que esa era más o menos la rutina que yo tenía ahí a bordo del barco. Y dentro del barco hay diferentes departamentos, ¿no? Están los 5 departamentos principales, que es la librería, la cocina, limpieza, el departamento de cubierta, que serían así como los marineros, y por último, el departamento de la sala de máquinas. Luego, claro, hay departamentos más pequeños, más específicos, pero eso es lo que conforma, digamos, la totalidad del barco. A bordo somos más o menos unos 400 tripulantes de más de 60 nacionalidades. O sea que algunos dirán, madre mía, y otros dirán, madre mía. Yo soy del segundo, más bien, porque pude experimentar un poco solo un poquito de lo que podrá ser un día cuando estemos delante del Señor. Tener tantas naciones juntos. De hecho, en nuestras iglesias en general podemos experimentarlo, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, todos orando y al lado escuchas que alguien está orando en otro idioma, ¿verdad? Y a veces me pasaba que estábamos todos orando y al lado tenías un coreano, al otro lado tenías un americano, un alemán, alguien de, no sé, de Latinoamérica. Y de verdad es como algo, es impresionante. Es algo que a mí me impactó mucho en mi vida y yo no sé muy bien cómo describirlo, de verdad, pero fue impactante para mí. Bueno, la mayor atracción del barco es la librería, como os decía, es como la excusa que tenemos para entrar. Tenemos una variedad de más de 5.000 títulos y una bodega que puede llegar a almacenar hasta 800.000 libros dentro del barco. Pero dentro de lo que os decía, ¿no? El calendario, trabajamos mucho con las iglesias. Y cuando vienen iglesias, lo que queremos también es concientizar sobre la necesidad de misiones, sobre la necesidad que hay fuera de su entorno. Porque como decimos, cuando trabajamos con las iglesias, los ayudamos en sus ministerios. Es decir, nosotros no empezamos nada ahí, porque vamos a estar un corto tiempo, ¿verdad? No empezamos un trabajo en las cárceles, sino que ayudamos y apoyamos al que ya lo está haciendo.
Y la idea es que se sumen los de este país para seguir apoyando ese trabajo, ¿vale? Y también, como decía, mostrar la necesidad que hay fuera de su país, fuera de su entorno, de lo que ellos conocen. Una de las formas que tenemos para hacerlo es a través de simulacros. Uno de ellos es el simulacro de la iglesia perseguida. Es un evento que hacíamos muy a menudo y sobre todo en Latinoamérica, donde hay una cultura cristiana, digamos, más amplia. Y es un evento muy impactante, ¿no? Sobre todo si nunca has oído hablar de ello, es algo que te marca y vamos, para que no te quedes donde estás o solamente sientas pena, ¿no? Para que eso te lleve a tomar alguna decisión. También tenemos el simulacro de pobreza. Gracias a Dios, aquí en España no es algo que se vea tanto, ¿verdad? Pero sabemos que en otros países esta realidad es igual que tienes, incluso por ejemplo Brasil, ¿no? Donde tienes esta diferencia de personas muy, muy ricas al lado de personas muy, muy pobres. Y lo que pasa muchas veces es que los que están en medio se dicen, por ejemplo, bueno, estos son pobres, pero porque no quieren salir de esto, ¿no? Y es una forma de concientizar y decir, mira, no es tan fácil como crees, hay muchos, ¿cómo se dice?, criminalidad por detrás de todo eso, y es intentar concientizar sobre eso. Los eventos culturales también, como decía, tenemos tantas nacionalidades, pues es una forma de traer otros países al lugar donde estamos. Y como decía, yo hoy sé reconocer muchas banderas, entiendo un poquito más de lo que son, por ejemplo, otros idiomas, puedo incluso diferenciar cuando escucho a un chino de un coreano, de un japonés, ¿no? Y eso es una forma de conocimiento, ¿no? Es una forma de acercar esta realidad, dependiendo, ¿no?, de dónde estés, a personas que no tienen cómo llegar a eso. Conferencias y talleres también, muchas veces con pastores, muchas veces con organizaciones locales que llevan un cierto ministerio. Bueno, un ejemplo que me gusta mucho poner, yo creo que fue uno de los más impactantes, cuando el barco estuvo en Haití. Cuando el barco llegó ahí en Haití, vieron una necesidad muy fuerte y era reunir todas las ONGs. ¿Por qué? Porque las ONGs estaban regalando, regalando, regalando y regalando. ¿Y qué estaban haciendo? Hundiendo el país. Pero no se daban cuenta porque lo estaban haciendo pues, desde una perspectiva positiva, ¿no? Queremos ayudar. Pero estaban hundiendo la economía del país porque solo regalaban y el país nunca se venía arriba. Porque ¿qué es mejor? ¿Tener algo que te cuesta barato o algo gratis? Pues es obvio que es algo gratis. Entonces, muchas generaciones ya estaban creciendo con la mentalidad, los de fuera me tienen que dar a mí. Entonces tuvieron que reunir a las ONGs y decir, mira, dejad de dar cosas ya. Tenéis que dejar de hacerlo. Si queréis hacer algo, tenéis que impulsar la economía del país, ayudándolos, por ejemplo, a vender, a tener una especie de ganado que puedan criar y de ahí pues vender y también pasar esta mentalidad, ¿no? Porque si dejamos que el país siga de esa forma, pues se va a hundir por completo. Y como digo, pues esa es una de las formas, ¿no? También están los talleres con las iglesias, como decía, hablar de misiones y todo lo demás. Muy bien, eso es... disculpe, el barco cuando llega a un puerto, su idea es transmitir 3 conceptos, que es el conocimiento, la ayuda y la esperanza. Todo lo que estaba diciendo antes, hasta ahora, era sobre el conocimiento. Y el siguiente es la ayuda. ¿Qué quiero decir con ayuda? Cuando hablo de ayuda es algo práctico, algo que podemos hacer con las manos, algo que podemos regalar y que pueda seguir a lo largo del tiempo. Una de ellas, por ejemplo, gafas de leer. Uno no necesita tener ningún tipo de estudio pues, para hacer un test rápido, ver si podemos resolverlo con unas gafas. Si no podemos, pues ya tenemos que decir, mira, tienes que buscar un especialista, nosotros no te podemos ayudar. El siguiente, trabajo práctico. A mí me ha tocado pintar muchas escuelas, iglesias y ese tipo de cosas. Yo creo que es algo que yo he hecho mucho aquí también en la iglesia de Tres Cantos, ¿no? El salir, ayudar en el jardín, ayudar a pintar algo,
porque eso te da como esa presencia de decir, mira, estoy aquí para servir, estoy aquí para ayudar, ¿no? Sin tener algo a cambio. Muchas de las organizaciones que ayudamos no eran cristianas. Otro de ellos es filtros de agua. El barco compraba los filtros de agua y no solamente los regalaba, sino que daba un curso, les enseñaba, mira, el agua no la podéis privatizar, tiene que ser un bien común, para que no sea una forma, pues, por ejemplo, de conseguir más dinero, ¿no? Y se intentaba hacer un seguimiento de cómo iban llevando a cabo la distribución del agua. Y el último, y el que yo considero que es el más importante de todos, es la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Es la esperanza en Jesucristo. Es la esperanza de que todo lo que hacemos, lo hacemos por y para Cristo. Es decir, podemos hacer todo lo que he dicho hasta ahora, pero si no lo hacemos para Cristo, no tiene sentido. Y de verdad, ese barco es un milagro. Ese barco no tendría que estar flotando. La forma en la que el barco se mantiene económicamente es 1/3 a través de la venta de libros, de los puertos en los que paramos, de las personas que vienen y compran. El otro 1/3 es lo que pagan los misioneros para estar allá o los voluntarios, es decir, lo que, por ejemplo, esta iglesia me estuvo ayudando para estar ahí en el barco. Una de las formas que lo hizo fue pagando al barco para que yo pudiera estar allá. Y la tercera es a través de la fe. Hay una tercera parte donde depende, pues, de la provisión de Dios. Y los gastos de un barco, hermanos, os lo puedo decir ya, no es como el gasto de una casa, para nada. Se gasta, por ejemplo, solo en combustible para que el barco esté encendido, con las luces puestas, el aire acondicionado, se gasta $2,000 al día en combustible. Al año es cerca de 1 millón de euros, más o menos, lo que se gasta, solo en combustible. Hay muchísimos gastos más. Entonces, si no tenemos la fe, pues para hacerlo, este barco no puede seguir adelante. Como decía, a través de los eventos a bordo, muchos de ellos son eventos evangelísticos, intentamos transmitir esa esperanza. A través también de una obra teatral, yo creo que todos conocéis, ¿no?, las películas de Narnia, los libros. Nosotros teníamos la obra teatral de León, la Bruja y el Armario. Yo pude hacer parte de ese evento durante un año entero y la verdad es que fue una bendición, porque yo cuando empezaba el espectáculo era como si viajara a otro mundo durante un par de horas y era impresionante ver que cuando al terminar el espectáculo, cómo las personas se abrían para hablar de Dios muchas veces, porque muchos de ellos no eran cristianos, pero como estaban tan impactados con la historia, ¿no?, y esa referencia que tienen, no sé si ya lo sabéis, pero hace muchas referencias, ¿no?, a la Biblia, ¿no? Es un paralelo con los personajes del libro con la historia de Jesús y el plan de salvación. Entonces, para mí, vamos, eso lo tengo muchísimo cariño. Yo trabajé con marionetas y era, vamos, de lo que más me gustó hacer a bordo del barco. Muchas escuelas venían a visitar el barco. Solo de pensarlo ya me da pereza, porque de verdad que, sobre todo en el Caribe, donde el barco es un poco más conocido, era una multitud de niños que venían a bordo, una multitud, de verdad. No he hablado mucho de las dimensiones, pero, por ejemplo, el barco en los puertos donde no había mucha gente solía venir una media de 4.000 personas. El récord que tuvimos en México, tuvimos 11.000 personas al día. Sí, era mucha gente. Y de hecho batimos el récord en un puerto que estuvimos, creo que fueron 5 semanas, tuvimos 220.000 personas en ese puerto que visitaron el barco. Y yo puedo decir que de estas 220, yo creo que 400.000 eran niños, porque había demasiados niños. Pero es una gran oportunidad que tenemos para poder o bien hablar del Evangelio o para hablarles también de la obra de Dios en otros países. Ministerios en las cárceles. Yo creo que, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de hacerlo.
Yo nunca la había tenido hasta que me fui al barco y la verdad es que es algo que te toca mucho. Y uno de los más impactantes para mí fue cuando yo fui en una cárcel para menores de edad en Brasil. Y el chico que estaba conmigo era un chico francés, compartía su testimonio y él les decía a los chicos, es que en realidad yo soy el que debería estar ahí, porque yo he hecho de todo, yo he estado metido con drogas, con criminales, y te hace como ver, ¿no?, que en realidad eso es lo que uno se merece sin Dios, ¿no? Es estar preso. Y estamos de hecho presos, ¿no?, por el pecado, si no fuera por lo que hizo nuestro Jesucristo. Y como digo, este tiempo para mí fue un tiempo donde el Señor me habló muchísimo más sobre mí, sobre quién soy, más que sobre los demás. Más de, por ejemplo, más que, por ejemplo, sobre, la iglesia, o no, el Señor me habló muchísimo sobre mí mismo. Me habló sobre lo egocéntrico que yo soy, de muchas veces como me dejo dominar por el orgullo y el pensar que porque yo creo en Dios o porque yo tengo una vida con Dios, muchas veces, yo soy mejor. Y aunque uno no lo diga de forma pública, ni siquiera el pensamiento esté formado de esta manera, es la forma en la que yo estaba actuando muchas veces. Y por supuesto, el evangelismo. Este sí era uno de los pocos que el barco lo podía hacer sin estar con ninguna organización o iglesia. Se hacían grupos a la semana para poder salir y estar pues conociendo un poco más de la realidad de las personas. Muchas gracias. Así que las visitas escolares, como decía, con los niños y sé que no, pero estoy un poco nervioso y todo. Y bueno, eso es un poco lo que sería el barco. Ahora os quiero dar un poco más una visión mía, es decir, de lo que Dios me enseñó durante este tiempo a bordo del barco. Bueno, esto de aquí no es por hacer publicidad del barco, de la organización ni nada, pero es como el lema que ellos tienen, que es queremos ver comunidades vibrantes de seguidores de Jesús en los menos alcanzados. Y todo lo que el barco hace es direccionado a esa meta. Es decir, no estoy solamente vendiendo libros, estoy vendiendo libros para ver comunidades vibrantes en los menos alcanzados. No sé si eso tiene sentido. Entonces, es de eso lo que yo quiero hablar un poco. ¿Cómo lo hace? Bueno, la forma principal es a través del trabajo. Y he elegido esta foto, no sé si podéis ver más o menos lo que está ahí. Hay una chica, no sé si la veis, en medio de libros. Eso era un día normal, o sea, al final del día, el desorden que había en la librería, ¿vale? Y aquí es donde quiero compartir un testimonio de lo que Dios me enseñó. Entonces llegué al barco con estas ganas, no, yo quiero servir, yo quiero hacer de todo. Y llegamos a Jamaica. Mucha gente dice, ¡ay, Jamaica, el Caribe! Bueno, yo cuando pienso en Jamaica, yo no quiero volver ahí en mi vida. Es broma, no es que no quiera volver, pero la cantidad de trabajo que yo tuve ahí es que no estaba escrito. Trabajábamos hasta las 2, 3 de la mañana y no conseguíamos poner los libros desordenados de vuelta en su lugar. ¿Os imagináis la desesperación? ¿Vale? Llegaba al final del día y veía que estaba todo tirado por el suelo y decía, es que no vamos a terminar hoy. Y mañana vamos a tener que intentar terminarlo y tampoco vamos a terminarlo. Y pasado tampoco. Y al final estaba como desesperándome. ¿Qué es lo que pasó? En el último día de la semana que abrimos, vi una señora que estaba eligiendo los libros y dijo, este no me gusta, y lo tiró. Yo lo vi y dije, Señor, ¿a qué me has llamado? Tú me dijiste que iba a servir en misiones y vengo aquí a poner libros de vuelta en su lugar. ¿Esto qué es? ¿Por qué tengo que estar poniendo los libros de vuelta
si en primer lugar a ellos no les importa? No les importa, esa es la verdad. ¿Por qué estoy trabajando? Encima que no recibo ningún salario porque no nos pagan por estar en el barco. Es más, yo tengo que pagarlos. Y a ellos no les importa lo que yo hago. Entonces, iba caminando y pensando esto. Para ordenarlo todo, muchas veces tenemos que sacar todo lo que está desordenado. Y no nos daba tiempo pues, a ponerlo ordenado, iba todo al suelo. Entonces lo tirábamos todo al suelo y después ya veríamos cómo lo pondríamos de vuelta en su lugar. Y mientras yo lo veía, yo decía, Dios, yo soy una persona civilizada. Cuando voy a un supermercado y cojo el queso y no quiero este queso, vuelvo a poner junto con todos los quesos de donde yo lo saqué. Señor, yo no haría eso. Viendo lo duro que trabajan estos chicos, sacaría este libro, volvería y lo pondría de vuelta en su lugar. Estos pensamientos me venían constantemente y el Señor me preguntó a mí, no con una voz audible, pero me preguntó, Ever, ¿tú te crees mejor que los demás? Obviamente que la respuesta cristiana primaria que me vino, no, Señor, claro que no, somos todos iguales delante de ti, Padre. Y el Señor me preguntó otra vez, Ever, ¿te crees mejor que los demás? Y yo dije, sí, Señor, porque yo no haría esto, porque yo pondría esto de vuelta en su lugar, porque yo estimaría el trabajo de aquellos que están dándolo todo. Y mientras yo veía todo tirado por el suelo, el Señor me volvió a hablar y me dijo, Ever, ¿ves este desorden? Así es tu vida todos los días, porque tú pecas todos los días. Y sabes quién es el que lo pone de vuelta en su lugar. No eres tú, soy yo. ¿Me quejo? No, lo hago con alegría, porque yo te amo. Después de eso, hermanos, ¿sabéis cuál fue mi trabajo favorito de hacer en el barco? Recoger los libros. ¿Sabéis? Dios nos quiere hablar muchas veces a través del trabajo, pero no lo queremos escuchar. Bueno, no, es que al final del mes voy a recibir mi dinero, entonces sí lo hago. A lo mejor Dios te quiere enseñar algo que está dentro de ti, que no eres capaz de ver. Y tenemos que estar atentos a su voz. La siguiente, una de las formas es a través del ministerio. Yo creo que no se ve muy bien, pero ahí hay tablas de skate. Para los que me conocéis un poco, a mí me encanta el skate. Y el Señor sabe lo mucho que deseo servirle con eso. Y tuve algunas oportunidades de hacerlo. Y la verdad fue muy gratificante. Y pude ver que uno no necesita mucho para servir a Dios con lo que le gusta hacer, con sus pasiones. Si el Señor te ha puesto una pasión en tu corazón, no pienses que eso es solo para que tú lo disfrutes y lo pases bien. Es para que tú sirvas a Dios. Es para que tú tengas algo en común con estas personas que no conocen a Cristo. Puede crear una amistad verdadera y en algún momento, cuando sea el momento adecuado, compartir de la palabra de Dios. Como decía antes, a través de una comunidad internacional. No son pocos los que estábamos ahí. Y creedme, yo todo el tiempo que estuve a bordo estuve en la librería. Empecé pues como staff, luego me dieron como jefe o líder de turno y por último fui asistente del manager. Y os digo, tener un equipo de unas 23 o 24 personas y que cada persona sea de un país diferente es un desafío muy grande, porque yo no solamente era su jefe, yo era su amigo, yo era el que iba con ellos a la iglesia, yo era el que salía pues a ir a la playa con ellos y yo vivía con ellos. Ellos veían todos mis defectos y yo veía todos sus defectos. Pero yo también pude ver la belleza y entender un poquito más de por qué el Señor siempre habla de pueblos, naciones y lenguas, porque de verdad que es algo muy bonito. Y pude aprender muchísimo como persona a cómo muchas veces liderar a las distintas culturas. Es verdad que mucho tiene que ver también con la personalidad de cada uno, pero me hacía mucha gracia porque, por ejemplo, había un chico que era un caos. No le importaba nada, hacía todo lo que le daba la gana. Y tuvo 2 o 3 líderes antes que él y ninguno sabía cómo hablarle.
porque todos intentaba como ir así despacito y tal. Y bueno, yo como me llevaba más o menos bien con él, dije, bueno, voy a probar otro método, ya que el suyo no ha funcionado, vamos a ver si este... Me senté con él y dije, oye, ¿por qué trabajas tan mal? ¿Qué es lo que te pasa? Y a raíz de esta pregunta, el chico se abrió y dijo, mira, es que nadie me respeta, nadie me toma en serio. Se creen que porque yo soy de esta forma y tal, pues no soy lo suficientemente bueno. Y a partir de esta conversación pudimos pues hablar y decir, mira, esta no es la mejor forma, sé que el Señor puede usarte, tienes que cambiar, tal, tal. Y al final este chico acabó siendo uno de los líderes. Y lo que yo pude aprender es eso, es a poder intentar ver a cada persona de la forma que es. Intentar entender un poquito más de su trasfondo, de su cultura muchas veces, intentar pues sacar lo mejor de eso. Por último, como me dijo un joven de aquí de esta iglesia, soy el pesado de misiones. Me gusta ese título, me gusta mucho. Involucrarse. Mirad, esta iglesia tiene el gran privilegio de ser una iglesia que está involucrada en misiones. Pero eso no quiere decir que tú estés involucrado en misiones. Que esta iglesia, o estos líderes o esta organización tenga eso en su corazón, no quiere decir que tú lo tengas también. Y es muy importante entender, yo siempre escuché que hay que o bien orar, o bien dar, o bien ir. Pero cuanto más leo la Biblia, más me doy cuenta que hay que hacer los tres, de alguna forma. A lo mejor el ir es un poco diferente. Muchas veces el ir puede ser un par de semanas, o a lo mejor unos meses, o apoyar a aquellos que van, pero hacer por lo menos el orar y el contribuir. No estoy hablando de cantidades. No estoy diciendo tú tienes que dar el 50% de tu salario a misiones. No, no estoy hablando de cantidades. Y cuando estoy hablando de orar, tampoco estoy hablando de, yo tengo que orar pues 3 horas al día por misión. Estoy hablando de estar involucrado en la oración, estar involucrado y comprometidos con las finanzas. Hermanos, es un privilegio, no es un peso, es un privilegio. El Señor podría elegir ángeles para ir y hacer la obra de Dios. Pero Él nos eligió a nosotros, a cada uno de nosotros. Y dijo que Él quería que nosotros estuviéramos involucrados. Y sabéis, hermanos, si vosotros no queréis involucraros, no pasa nada. El Señor levanta a otros, y muchas veces incrédulos, para apoyar a su obra, que no es lo ideal. Pero es la forma que tiene Dios de decirnos, si tú no quieres hacer parte, no pasa nada. Yo lo voy a hacer. Pero Él, una vez más, nos da el privilegio. Es un privilegio, hermanos. Sabéis, cuando yo estaba en Brasil, muchas iglesias vinieron a visitarme, muchos vinieron a conocer del ministerio, a saber qué es lo que se hacía y salían impactados. Pero hubo una pareja que vino y me preguntó, oye, ¿cómo estás? Y me preguntaron qué es lo que hacía en el barco y tal, pero cómo estaba, qué es lo que yo necesitaba. Hermanos, es este espíritu que tenemos que tener. Por eso estoy diciendo, no es la cantidad de dinero, no, es que yo doy muchísimo. No es la cantidad del dinero. Es que nosotros podamos tener un corazón que quiera servir a Dios. Y una de las formas en la que servimos a Dios es a través de misiones. Para no extenderme mucho, voy a empezar con el pequeño mensaje que yo tenía. En realidad tengo muchísimas más historias que me gustaría compartir, pero no es el tiempo, no es el momento. Y sí me gustaría dejar un pequeño pensamiento. Y primeramente me gustaría decir que lo que yo voy a decir no es apuntando, es lo que el Señor me habló a mí primeramente, es como el Señor me desafió a mí. Y yo creo que esas son las palabras que tienen más poder, cuando uno habla de lo que el Señor le habló primeramente. Y yo sé que a muchos no les va a gustar lo que voy a decir,
Pero si algo te tendrías que llevar de lo que voy a exponer, que sea intentar ver un poco más las cosas como Dios las ve. A veces tenemos la tendencia tenemos un problema y queremos esta solución y lo miramos, por ejemplo, en la Biblia y decimos, bueno, esta es la solución a mi problema o de esta forma. Y nos olvidamos de todo el contexto de la Biblia y de todo el contexto de la historia que el Señor nos está contando. No se me da muy bien predicar. De hecho, hasta el día de hoy siempre hice la forma más fácil, que es escoger un texto y exponerlo, pero esta vez voy a intentar hacer al revés. Voy a escoger un tema y exponerlo con los textos. Así que, por favor, tened misericordia de mí. Muy bien, cuando hablamos de misiones, yo he escuchado muchísimas veces esta frase: yo no tengo el llamado misionero. No, misiones no es para mí. Entonces, ¿quién tiene el llamado misionero? Bueno, es un chico que está medio loco, así como el Ever, que no le importa nada, ese es el que tiene el llamado misionero. Es de estos que dicen, no, Señor, yo lo dejo todo y... Yo no creo que misiones sea algo así tan sencillo. De hecho, es uno de los temas que aparece en la Biblia desde el principio. Si tuvieras que decirme dónde aparecen misiones por primera vez o de las primeras veces, sin el Nuevo Testamento, ¿serías capaz de decirlo? ¿Serías capaz de pensar y decir, sí, ahí está hablando de misiones? Ahí está hablando de esta visión global. Yo cuando hablo de misiones, para mí misiones no es un lugar, no es un sitio, sino es ese entendimiento de que la obra de Dios va más allá de en lo que tú estás trabajando ahora mismo. ¿Vale? No sé si he podido explicarme bien, pero si tienes, por ejemplo, un ministerio aquí en la iglesia, ese ministerio va más allá de 3 cantos. Ese ministerio llega muchísimo más allá en las manos de Dios, obviamente. Entonces, misiones no es un llamado. Misiones tampoco es obra social. Yo podría venir aquí y poner fotos de los lugares pobres a los que fui y de los niños que vi y la necesidad. Eso no es misiones, hermano. Eso es algo sentimental. Es una técnica que, por ejemplo, se usa mucho en publicidad. Yo lo digo porque yo lo he estudiado y es como para llamar la atención y en ese momento te emocionas y vas y das. Eso no es misiones. ¿Vale? Si vamos a Génesis 12, Abraham recibe la bendición de Dios, ¿verdad? Recibe ese llamamiento de parte del Señor, que Él va a ser una gran nación y que Él va a bendecir a los que le maldicen y tal. Cuando estamos en el barco recibimos cursos y uno de ellos se llama Kairos. Y de las primeras lecciones que nos da, habla sobre este texto. Y es un patrón. Yo había pensado, bueno, voy a venir aquí solo para parecer más guay. Voy a poner, este patrón aparece en la Biblia no sé cuántas veces y se repite aquí y tal. Pero ¿sabes qué? Cuando leas la Biblia y veas eso, párate. Mira a ver lo que está diciendo. Y el patrón es el siguiente. Cuando Dios nos da algo, es para que hagamos algo a cambio con ella. Y casi siempre en ese patrón vas a ver que hay una palabra que aparece una y otra vez. Y es naciones. Y es los demás, otros. Entonces voy a leer Génesis 12, 1. Del 1 al 3 creo que es. Pero Jehová había dicho a Abraham, o Yahvé, perdón. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Vale? Hasta aquí es la bendición que el Señor le está dando a Abraham. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando yo entendí esa perspectiva de que cuando el Señor me bendice con algo, lo que Él quiere no es solamente que yo disfrute de ello,
Lo que Él quiere no es solamente que yo bendiga al que está a mi lado. Él quiere que yo bendiga a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Como digo, esto es un patrón que aparece en la Biblia una y otra vez. Aparece aquí con Abraham. Mira, voy a poner otro ejemplo que es en Primera de Samuel. Es una historia que todos conocemos. Primera Samuel, el 17, capítulo 17, versículo 46. Cuando hablamos de David y Goliat, muchas veces, yo lo he escuchado, a lo mejor no en esta iglesia, pero yo lo he escuchado muchas veces. La historia de David y Goliat, bueno, si tienes un problema que es muy grande, aunque seas pequeñito, no pasa nada. El Señor es grande y el Señor va a derrotar a este gigante y el Señor puede usar al más pequeño y tal y tal. Bueno, es verdad, el Señor usó al más pequeño en ese entonces. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el motivo por el que el Señor usó, en este caso a David, para derrotar a Goliat? 1 Samuel 17, 46. Dice lo siguiente: Yahvé te entregará hoy en mi mano. Eso es David hablándole a Goliat. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Por qué permitió Dios que David derrotara a Goliat? Para que todas las naciones que estuvieran alrededor supieran que hay Dios en Israel. ¿Por qué el Señor te está bendiciendo aquí hoy? Para que todas las naciones sepan que hay un Dios aquí, que hay un Dios viviente. Y el Señor te quiere usar. Pero estamos dispuestos nosotros a entregarnos. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención en este tiempo en el barco, como decía, de leer no leer sobre misiones, pero leer la Biblia y ver la perspectiva de misiones, es que Jesús, cuando vino a la tierra, ¿no os parece extraño que Él no dejó un templo? Y de hecho, destruyó uno. Si nuestro problema fuera lo financiero, yo creo que le hubiese dejado una tarjeta Visa ahí a los discípulos. Y mira, aquí tenéis dinero infinito, nunca se os va a acabar. Los proyectos. Sí, el barco es un proyecto al que esta iglesia ayudó y es de bendición. Pero esa no es la finalidad. No es el dinero. No es el templo. ¿Sabéis? Un día nos vamos a ir todos. Un día todo esto de aquí pasará. Y lo que se va a quedar aquí en esta tierra, pues son estas paredes, que por cierto son muy bonitas. El equipo de sonido, las sillas. Pero ¿qué es lo que nosotros nos llevamos? Yo he escuchado a mucha gente diciendo, el Señor está volviendo con lo de la pandemia y todo, ¿no? Independientemente de la línea que uno crea del apocalipsis y todo lo demás. Pero yo pensaba, ¿y estas personas que dicen eso, qué hacen? Por ejemplo, si Jesús de verdad vuelve mañana y ve que tiene no sé cuántos millones ahí en su cuenta, ¿es de verdad así como crees que el Señor está volviendo? O sea, ¿cómo queremos nosotros involucrarnos? La Biblia también nos dice que tenemos que sentarnos y planear las cosas, que tampoco es ir haciéndolo todo a lo loco, venga, voy a darlo todo y tal. No, nos sentamos y vemos. Pero hay un precio que hay que pagar. Y creedme, hermanos, yo soy joven, ¿vale? No soy el que más ha vivido en la vida, pero si tú no pagas el precio por Dios, lo vas a pagar por ti mismo o por otros. No hay otra. Vamos a tener que pagar un precio, sea por lo que sea. Y está en nuestras manos decidir si lo queremos pagar por Dios o por nosotros mismos. Bueno, me estoy extendiendo más de lo que me gustaría, pero voy a dejar
un último texto que está en Hechos 1:8. En Hechos, la iglesia estaba esperando a que viniera el Consolador, estaba esperando a que viniera el Espíritu Santo. El Señor le había dicho, ellos habían entendido que tenían que ir, orar y esperar a que el Señor viniera, ¿verdad? Y que Él derramaría de su Espíritu sobre ellos. Pero ¿cuál es la función del Espíritu? Muchas veces pensamos que, por ejemplo, el Consolador está ahí solamente para consolar. O solamente para cuando uno se esté sintiendo triste, pues tiene ahí a un amigo. Eso es verdad, pero ¿para qué? Y en Hechos 1:8 nos deja muy claro. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No es coincidencia que en los 4 evangelios, hay tres de ellos, que las últimas palabras de Jesús sea: salid de aquí, espabilad, fuera, fuera. Porque tenemos esa tendencia natural a quedarnos, a acomodarnos. Está muy cómodo aquí. Me gusta. Tengo esto, tengo lo otro. Que podamos recordar eso, hermanos. Cuando vayas a tu trabajo, cuando vayas de paseo, que digas: yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu no es solamente para los que están a mi alrededor, es para alcanzar a las naciones. Como última frase, no sé cuántos conocéis a John Piper. Es un escritor, pastor muy famoso. Y él dice lo siguiente, él dice que misiones existe porque la verdadera adoración no es llevada a cabo. El concepto de misiones existe porque la verdadera adoración no es llevada a cabo. Si yo entiendo que adorar a Dios es obedecerle y el Señor me dice: vete para allá, yo voy. Si el Señor te dice: quédate aquí, me quedo. Haz esto, yo lo hago. No hay misiones, es adorar al Señor. Que eso no sea un desánimo, hermanos, pero al revés, que sea ánimo para vosotros. Hay mucho que hacer y el Señor nos ha confiado esta gran tarea. Y yo muchas veces tengo que caer en no amar más a la tarea que amar a Dios. Estoy siendo vulnerable delante de vosotros y diciendo y confesando que para mí también es difícil. Y a veces uno quiere hacer, pero no es hacer, es estar con Dios, ¿verdad? Agradezco esta oportunidad y que el Señor os bendiga.